Esta crítica a una educación que ignora los recursos del humanismo de Occidente y desprecia todo proyecto de educación en valores es también la que inspira, a partir de la tradición humanista griega y latina, a Martha Nussbaum en su estudio acerca de la situación actual de las humanidades en la educación superior en Norteamérica. Sus 4 propuestas para el cultivo de la humanidad nos ayudan a construir un paradigma intermedio entre los extremos de un humanismo abstracto, basado en la comprensión del existir, en la cercanía del ser, en la diferencia ontológica, y un sentido de educación con base solo en la ciencia y la tecnología. En las nubes, la gran comedia de Aristófanes encuentra ya la contradicción entre una concepción tradicionalista a ultranza de educación y una basada en el diálogo socrático. La habilidad para un examen crítico de uno mismo y de las propias tradiciones que nos permita experimentar lo que podríamos llamar vida examinada. Una segunda capacidad para el cultivo de la humanidad nos lleva a vernos, no solo como ciudadanos pertenecientes a alguna región o grupo, sino también y sobre todo como seres humanos vinculados a los demás seres humanos por lazos de reconocimiento y mutua preocupación. El mundo a nuestro alrededor es ineludiblemente internacional. Somos ciudadanos del mundo. La tercera característica es motivada por la limitación de un conocimiento basado solo en la razón, en la reflexión sobre lo factual, lo cual lleva al desarrollo de la destreza que debe poseer el ciudadano precisamente como imaginación narrativa. Esto significa la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, ser un lector inteligente de la historia de esa persona y comprender las emociones, deseos y anhelos que alguien así pudiera experimentar. Se trata de reconocer el valor fundamental de la dimensión estética en la formación, la importancia de la literatura para la sensibilidad moral, para el reconocimiento de la finitud y de la necesidad de comprender otras culturas y aprender de ellas. Finalmente, la ciudadanía cosmopolita necesita de los saberes desarrollados en las ciencias sociales y humanas en general, y especialmente necesita de la economía política. Esta última ayudará a comprender por qué sin derechos humanos fundamentales, económicos, sociales y culturales, la idea de ciudadanía permanece abstracta, no es incluyente, con lo cual tampoco es posible una democracia en la que todos los ciudadanos puedan desarrollar sus capacidades. Todos los testimonios citados nos permiten pensar que el proyecto de una educación para un nuevo humanismo es realizable si se profundiza en la estructura esencialmente comunicacional de todo proceso formativo. La educación como comunicación enriquece significativamente nuestras relaciones con otros grupos sociales y con otras naciones, a partir de lo cual se pueden desarrollar y validar las más diversas actividades para el entendimiento intercultural y la constitución de ciudadanía desde un punto de vista cosmopolita. Ciencias de la discusión calificó hace mucho Jürgen Habermas a las ciencias sociales y humanas para distinguirlas de las así llamadas ciencias positivas. Con ello quiso enfatizar lo comunicativo de este tipo de saberes. Su punto de partida es un cambio de paradigma que me saca de la filosofía de la reflexión
en el diálogo del alma consigo misma y me reinstala en el mundo de la vida, lugar de la sociedad civil y de la interacción con los demás. Es allí, en el comprender al otro como diferente en su diferencia y por tanto como interlocutor válido, donde se va conformando una ética de mínimos a partir de los máximos de las diversas culturas, en un diálogo intercultural que rescata no solo el valor de la tolerancia, sino sobre todo su fundamento mismo en el principio ontológico del pluralismo. Una conciencia de aquello que falta. Se titula un librito que recoge la reciente discusión sobre filosofía de la religión en esta sociedad postsecular entre el filósofo alemán Jürgen Habermas y jesuitas de la Facultad de Filosofía de Múnich. Habermas venía insistiendo en la posibilidad de enriquecer la discusión pública política con el mensaje moral de ciertas religiones, orienta con esta expresión el sentido de su tesis. La religión puede ayudarnos, también a los no musicales religiosamente, a hacer conciencia pública de lo que nos falta. La responsabilidad social, antes que permitir a las empresas pavonearse al estilo de los políticos, de todo lo bueno que hacen, y a las universidades, de su eficiencia y pertinencia, debería hacerlas sensibles de lo que nos falta y animarlas a acometer las tareas para rescatar el auténtico humanismo, el que se compromete con menos pobreza, menos sufrimiento y exclusión, menos injusticia y desigualdades, menos autoritarismo y discriminación, menos violencia, en una sociedad que pueda orientarse más con sus recursos de cooperación que con estrategias de competitividad hacia la paz perpetuamente. Muchas gracias.